Saludos a todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos que siempre están sintonizando esta página de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor les pueda bendecir. Sean bienvenidos a este programa, bienvenidos a este estudio de la lección. Hoy vamos a tener un hermoso estudio, esperamos que sea de bendición para nuestra vida. Agradecemos a Dios porque nos da una vez más esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta lección. También agradecemos al pastor Enrique Ramos porque también nos ha de acompañar en esta lección. Esperamos que sea de bendición también. Muchas gracias, hermano Giovanni, también por la invitación que me hacen nuevamente a este programa en la página SMI Reforma El Salvador por el estudio de esta lección de escuela sabática. Esperando que sea de mucha bendición, ¿verdad? Amén. Este estudio. Amén. Vamos a tener este estudio. Esperamos, hermanos, que estemos atentos, que aprendamos de esta lección y que también sigamos el ejemplo de estos personajes que hoy vamos a recordar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender, a comprender esta lección y que las palabras que puedan salir de nuestros labios puedan ser aprobadas y guiadas por el Espíritu de Dios. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos ante ti para agradecerte en primer lugar por concedernos la vida y la oportunidad de poder estar en este momento estudiando tu palabra. Permite, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón pueda ser guiada y santificada por tu Espíritu Santo y que de esa manera, Señor, tu palabra pueda quedar grabada en nosotros. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos que han de estudiar con nosotros esta lección. Ayúdanos a todos para que podamos aprender de ella. Quédate en nuestras vidas, en nuestros corazones y concédenos de tu Santo Espíritu y también el perdón de nuestros pecados. En Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. De esta manera hemos pedido al Señor su dirección, su bendición también, y esperamos que su Santo Espíritu nos ayude a entender y a estudiar esta lección. Es la lección número 6, mis queridos hermanos, para este sábado 8 de febrero del 2025. Ya estamos avanzando, hermanos, con el tiempo. Dios nos ha prestado la vida, nos ha dado la oportunidad para que podamos reconciliarnos y ponernos a cuenta con Él. Hay que aprovecharlo. Y si nos da la oportunidad de poder llegar hasta el sábado, aprovechemos para tener una comunión con Él. La lección está titulada Débora y Barak y dice el párrafo de introducción. Reflejemos a Jesús, página 311. Dios no dará su espíritu a los que no usarán el don celestial, pero los que se apartan de sí mismos buscando iluminar, animar y bendecir a otros tendrán capacidad y energía multiplicadas para gastar. Cuando más luz entregan, más reciben. Qué interesante, qué bonita esta reflexión. Vamos a pedirle al pastor Enrique que nos dé un comentario de la lección y la introducción que vamos a estudiar. Muy bien, muchas gracias, hermano Giovanni. Sabemos nosotros que Débora era una de las mujeres que fue juez, ¿verdad?, en Israel. Bueno, aparte de ser juez, también era profetisa. Ella es la que dirigía al pueblo de Israel y a ella le llevaban las consultas más difíciles, porque siempre habían jueces locales, pero ella era la principal, a la que le llevaban los problemas, dificultades que habían entre tribus. Ella era la principal, ¿verdad?, la dirigente, la profeta y juez del pueblo de Israel. Y según la historia, he estado investigando con respecto a Débora y existió un poco después de 200 años que los israelitas salieron de Egipto. Ahí fue que en esa época Débora estaba en esa época gobernando como jueza y como profeta, ¿verdad?, en el pueblo. Y Barak, pues sabemos que era un hombre de Neftalí, que Dios usó también para liberar, ¿verdad?, a su pueblo. Y como dice en la introducción, Dios no dará su espíritu a los que no usarán el don celestial. Así que Dios llama, ¿verdad?, sus instrumentos para que puedan colaborar, ¿verdad?, en su obra. Y en este caso, para liberarlos de la opresión, ¿verdad?, de los enemigos. Amén. Vamos a recordar de nuevo estos personajes. La lección anterior estábamos meditando y estudiando de 3. Hoy vamos a estudiar de 2 especialmente.
Y la primera pregunta nos menciona a uno de los que se estuvo recordando en la lección pasada y dice la pregunta número 1. Después de la muerte de Ahod, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Cuánto tiempo duró esta deplorable situación, Pastor Enrique? Muy bien, vemos hermanos de que siempre traemos a memoria, ¿verdad? Los jueces son los que dirigían al pueblo para que fueran fieles. Y en la lección anterior hablábamos de que el pueblo de Israel, mientras Ahod, ¿verdad? Fue el juez, ¿verdad? Y dirigente, la tierra reposó durante 80 años. Ahora nuevamente dice la cita bíblica de Jueces capítulo 4, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que muerto el juez Ahod, nuevamente, ¿verdad? El pueblo se desvía. Y en nota dice que era debido a la idolatría, ¿verdad? Los israelitas se habían separado de Dios y eran gravemente oprimidos por sus enemigos. Así que hicieron pues lo malo otra vez, con idolatría, con la mezcla, ¿verdad? Con mujeres de Canaán. Y también, ¿verdad? Se separaron de Dios y seguían, ¿verdad? Dioses falsos. Así que el resultado, nuevamente, ¿verdad? Eran oprimidos por otro rey. Ahora, ¿cuánto tiempo, verdad? Dice en esta cita bíblica que fue durante 20 años, ¿verdad? 20 años fue el castigo para el pueblo por su desobediencia. Amén. Vemos, hermanos, cómo nuevamente el pueblo, después de ver la gracia, el poder de Dios, la misericordia de Dios, se vuelve a apartar, como ya dijo el pastor Enrique. ¿Qué hicieron los israelitas de nuevo? Apartarse del Señor, hacer lo malo, lo que a Dios le desagradaba. Y esto es lo que pues nosotros vemos, la condición de Israel. Muchas veces también la vemos en la condición del pueblo de Dios hoy. Dios los ayuda, Dios les protege, les guarda, les facilita también su protección, sus bendiciones. ¿Y qué hace otra vez el pueblo? Apartarse constantemente de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esa deplorable situación? Bueno, al pueblo de Israel le duró 20 años. ¿Cuánto nos va a durar a nosotros si nos apartamos de Dios? Esa deplorable situación. Quiera Dios, hermanos, que aprendamos la lección, que estos ejemplos y estas historias no solamente las recordemos y sepamos algo sobre el pueblo de Israel, sino que también las analicemos y nos familiaricemos con ellas, para que no sigamos los mismos ejemplos de ellos, sino que podamos cambiar esa situación y no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, que constantemente se apartaban de Dios y hacían lo malo. Y en consecuencia de apartarse de Dios y hacer lo malo, venía de nuevo la opresión. Esta vez fueron 20 años. En la lección pasada vimos cómo fue de 8 años, luego 18 años y ahora es de 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios también le desagradaba que su pueblo esté en constante separación con él. Así es que, hermanos, bueno, en conclusión a esta pregunta y la respuesta, ¿qué hicieron los israelitas? Lo malo delante de Dios. ¿Cuánto tiempo duró esta deplorable situación? 20 años de crueldad, ¿verdad? De una opresión con mucha crueldad. Pregunta número 2. Débora, una mujer valiente. Mientras el pueblo sufría en condiciones tan horribles, ¿a quién llamó Débora, la profetisa y jueza, por ayuda? ¿Qué gran tarea le pidió que llevara a cabo? Vemos cómo a través de todo lo que el pueblo vive, la desobediencia que el pueblo hace y cómo él se aparta de Dios, Dios siempre tiene misericordia por él. Y siempre dice, levanta a siervos suyos, no solo a hombres. En este caso estamos viendo a esta mujer, como lo dice el subtítulo, una mujer valiente, una mujer entregada a Dios, una mujer dispuesta a mantenerse firme y leal a Dios y también a enseñar la lealtad y la fidelidad a nuestro Señor. ¿A quién llamó a esta mujer? Débora, para que se ayudara al pueblo. Pues llamó, dice Jueces 4, versículo 4 en adelante. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. ¿A quién llamó por ayuda? A Barak.
¿Y qué gran tarea le pidió que llevara a cabo? Bueno, vemos más adelante los textos y dice, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? ¿Qué gran tarea le pidió que llevara a cabo? La liberación del pueblo, que liberara al pueblo de aquella opresión por la que se venía atrayendo el pueblo durante 20 años, como lo mencionamos en la primera pregunta. ¿Qué gran tarea le pidió entonces? Que liberara al pueblo. Pastor Enrique, un comentario. Sí, vemos de que esos 20 años, ¿verdad?, no fueron fáciles para el pueblo. Estaban sufriendo las consecuencias porque aún en la nota anterior, como en esta nota dice, ¿verdad?, que fue un yugo, ¿verdad?, opresor. Por eso que los israelitas gemían bajo ese yugo, ¿verdad? No era fácil, porque aún en lugares donde habían moradas aisladas desaparecieron. El pueblo también dice que tuvo que congregarse solo en ciudades fortificadas por los peligros, ¿verdad?, que habían en los desiertos. En los caminos ya no caminaban por el camino normal, sino que iban por lugares no frecuentados para no ser atacados, ¿verdad? Aún en los pozos, dice, eran lugares de robos y asesinatos. Así que eran momentos muy difíciles cuando Dios hace un llamado una vez más. Dios utiliza a una mujer para que fuera ella, ¿verdad?, la mensajera y llevarle el mensaje a este hombre, ¿verdad?, que era Barak, para que pudiera cumplir así el propósito, ¿verdad?, del Señor. Así que en otras ocasiones Dios llamaba de una forma directa, ¿verdad?, a través de un ángel. Pero en este caso había una profeta y Dios usa a la profeta para hacer el llamado, ¿verdad?, a Barak a poder liberar al pueblo de Dios. Amén. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, siempre intercede por su pueblo y de esta manera utiliza a los instrumentos humanos. En esta ocasión, pues utilizó a Débora para que buscara, ¿verdad?, o llamara a este hombre, este siervo de Dios también, Barak, para que liberara así a su pueblo. Esa fue la tarea que le pidió. Esa es la conclusión a la respuesta de la pregunta número 2. ¿A quién llamó Débora? A Barak. ¿Y qué fue lo que le pidió? Que liberara al pueblo de la opresión en la que se encontraba. Amén. Pregunta número 3, Pastor Enrique. ¿Bajo qué condición aceptó Barak asumir la tarea? ¿A quién llamó por ayuda contra el opresor? Muy bien, vemos de que Barak, ¿verdad?, tenía dudas, no por el llamado de Dios, sino en poder librar, ¿verdad?, al pueblo. Bueno, en la nota dice de que él comprendía que ese llamado, pues, era la palabra de Dios. Pero él temía de que el pueblo no respondiera a su llamado, ni que él tuviera la influencia para poder invitar a los israelitas a pelear contra el opresor. Porque leíamos en una nota anterior que dice que eran unos 40,000 hombres, pero no había ni siquiera una espada entre ellos. Así que ese era el miedo de Barak. Por eso que Barak pone una condición. Y en Jueces capítulo 4, el versículo 8 dice, Barak le respondió cuando recibe el llamado, ¿verdad? Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿A quién le decía esto? Se lo decía a Débora, para que ella lo acompañara. Ahora dice el versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vencerá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Así que vemos, hermanos, de que Barak pues sentía ese temor, ¿verdad?, de no tener esa influencia de convocar al pueblo. Por eso que él le dijo a Débora, si tú vas conmigo, pues yo voy a ir. ¿Cuál era el propósito? En la nota dice de que él sabía de que si Débora lo acompañaba, ella iba a poder influenciar a los israelitas a que pudieran luchar, ¿verdad?, por la liberación de la opresión. Así que él no se sentía capaz si él iba solo, pero ella fue y le dijo, pues la gloria va a ser para una mujer, ¿verdad? No va a ser tuya. Él comprendía ese llamado, pero le hacía falta, ¿verdad?, una influencia para convocar a los israelitas que estaban desanimados por la opresión ya de 20 años. Por eso que necesitaba esa ayuda como una guía, ¿verdad?, espiritual,
para que los israelitas comprendieran de que era Dios el que los llamaba para que pudieran pelear, ¿verdad? Para ser libres de esa opresión. Ahora, ¿a quién llamó por ayuda contra el opresor? Analizamos en esta cita bíblica en el versículo 10 y dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando y Débora subió con él. Así que, bueno, Dios ya le había dicho en el llamado que le hizo Débora a Barak de que tomara hombres, ¿verdad? De Zabulón y Neftalí y que fuera. Y a él le dio una cantidad específica. Le dijo que fuera con 10,000 hombres. Ahora, Barak lo que está haciendo es cumplir con el mandato del Señor, de tomar esa cantidad de hombres para ir a esa batalla. Siguiendo las instrucciones de Dios, tenían asegurada pues la victoria. Así que el Señor, ¿verdad?, comunicó a Débora su propósito de destruir a los enemigos de Israel y lo invitó que buscara un hombre llamado Barak y pudiera cumplir así el plan de Dios para que fueran libres. Amén. Por eso es que él pidió, ¿verdad?, esa condición, porque él sabía cuál era el estado en el que estaba el pueblo. Dice la nota que él sabía que los hebreos estaban dispersos, abatidos y desarmados, y que como conocían también la fuerza y la capacidad de sus enemigos, él puso esa condición. Si tú vas conmigo, voy, si no, no iré. Y ella pues se comprometió también a acompañar. Una vez teniendo la compañía de Débora, ¿a quién llaman ahora para también que se les ayudara? A Zabulón y a Neftalí. Esa es la conclusión, hermanos, de la respuesta de la pregunta número 3. ¿Bajo qué condición aceptó Barak asumir la tarea? Si Débora lo acompañaba, él iba. Si no, no iba a ir a liberar al pueblo. ¿Y a quién llamaron para ayuda contra el opresor? A Zabulón y a Neftalí. Amén. Pregunta número 4, bajo el subtítulo, el general Sísara desplegó sus carros. Dice la pregunta 4 lo siguiente. Consciente del desafío, ¿a quienes reunió Sísara, creyendo que saldría victorioso de los israelitas subyugados? Como él sabía también la condición en la que él estaba y la condición en la que estaba el pueblo. Él estaba, dice, confiado, estaba seguro que iba a tener una victoria sobre los israelitas. ¿Y qué fue lo que reunió? ¿A quiénes reunió? Bueno, dice el texto, versículo 13 del capítulo 4, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bueno, en los versículos primeros, del 11 al 13, dice que y Eber-Seneo, hijo de los de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín. Y este fue lo que hizo este hombre, fue a buscar ayuda también y a preparar todos sus carros herrados, como dice acá, para emprender una lucha contra los israelitas. En pocas palabras, ¿a quiénes se reunió? A todos sus carros que ascendían a 900 con todo el pueblo que estaba con él. Pastor Enrique, ¿un comentario de esta pregunta? Sí, según lo que nos dice la nota, ¿verdad?, de esta pregunta, que Sísara se sentía ya victorioso, porque él sabía de que el pueblo de Israel no tenía armas para la guerra y estaban mal equipados, a pesar de que habían más personas, pero la orden de Dios era que llevara 10,000 hombres a esa batalla. Y dice que Sísara tenía un ejército inmenso y bien equipado. Tenía los carros, ¿verdad?, las espadas, las armas, y todo eso era el temor, ¿verdad?, de los pueblos de esa época. El ejército bien preparado que tenía este rey Jabín con el general Sísara. Así que aquí podemos analizar nosotros que Dios quería manifestar que no era la fuerza, ¿verdad?, la que los podía librar, sino que era Dios, ¿verdad?, con su gran poder. Porque a pesar de que el número era poco, 10,000 para un ejército inmenso. No dice la cantidad de soldados que tenía Sísara, pero sí dice que los hebreos se sentían tímidos, ¿verdad?, y con miedo al ver toda la llanura, ¿verdad?, que estaba abajo. Ellos estaban en el monte Tabor siguiendo las órdenes de Dios, estaban en la parte de arriba. Y ellos miraban en la llanura un ejército inmenso, pero Dios tenía un plan. Por eso es importante que cada uno de nosotros pueda aprender, ¿verdad?, de estas lecciones, de que
los enemigos, ¿verdad? En este caso, como dice Pablo, ya no es lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Los enemigos pueden ser muchos, pero tenemos la ayuda también de nuestro Dios. Amén. Entonces, muchas veces, uno humanamente siente ese temor, como lo sintió Barak también, ¿verdad? Al ver la condición, al ver que no estaban preparados, pero él también se aferró a la palabra de Dios, puso su confianza en Dios y él creyó que podía obtener la victoria. Pero el rey, ¿verdad? Este hombre, Sísara con su rey, ellos estaban seguros que iban a tener la victoria sobre Israel. Lo que ellos no se esperaban era que Dios iba a luchar por su pueblo, que Dios iba a defender a su pueblo y él les iba a dar la victoria. Así es que, bueno, en conclusión a esta respuesta de la pregunta 4, ¿a quiénes reunió Sísara? Bueno, a todos sus carros que ascendían a 900 carros cerrados con todo el pueblo que estaba con él. Y él estaba seguro que con todo esto iba a prevalecer, iba a triunfar sobre los israelitas que estaban subyugados. Amén. Pregunta número 5. Pastor Enrique, por medio de la profetisa Débora, ¿qué mandato le dio el Señor a Barak? ¿Quién derrotó realmente al general Sísara y sus ejércitos? Muy bien, vemos de que en este caso, ¿verdad? Había Débora, que era la profeta, ella daba la orden, pero por la señal de Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Débora, dile, ¿verdad, Barak, que se levante, que este es el día, ¿verdad?, en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y le pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Así que a pesar de que el número era ventajoso para Sísara, pero Barak siguió la orden de Dios. A través de Débora, Dios le dio la orden, le dice, desciende ahora y vayan, ¿verdad?, a la guerra. Ahora dice, ¿verdad?, ¿quién derrotó realmente al general Sísara y sus ejércitos? Sabemos nosotros que si los israelitas no estaban preparados, no tenían el armamento necesario, pero dice la misma cita bíblica en el versículo 15, y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Jehová. Así que sabemos nosotros que la batalla pues no es del ser humano, y Dios siempre utilizó al ser humano como un instrumento, pero es Dios el que daba la victoria. Ya en lecciones anteriores hemos estudiado de que donde nos dice de que el pueblo que era expulsado no era el pueblo de Israel, sino que era Dios. Pero cuando ellos eran fieles, esa era la condición de su fidelidad. Y en este caso, también dice en la nota, el Dios de los ejércitos luchó a favor de Israel. Ni la capacidad bélica, ni la superioridad numérica, ni el equipo que poseían pudieron soportar el ataque. Las huestes de Sísara fueron presas del pánico. Solo Dios pudo haber derrotado al enemigo y la victoria solo podía adjudicarse a él. Así que no era, ¿verdad?, el ser humano, sino que él solamente quería que también el ser humano ponga de su parte. Dios es el que hace la obra en todas las cosas, ¿verdad?, de la vida. Dios es el que lo hace. Dios permite. Simplemente quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, ¿verdad?, y estar dispuestos a colaborar también en su obra. Así que en este caso vemos de que con 10,000 hombres derrotaron a un ejército inmenso, pero fue una obra completa de Dios. Amén. Entonces vemos cómo Dios también da un mandato, ¿verdad? Y el pueblo tiene que seguirlo, el pueblo tiene que obedecerlo. Como cuando iban a cruzar el Mar Rojo, Dios solo le dijo, avancen. Y a este personaje, ¿verdad?, Dios le dice a Barak, desciende, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Esa fue la orden, que se levantara a luchar, porque Dios había dado ya la victoria, iba a dar la victoria a su pueblo. ¿Quién derrotó realmente al general Sísara y sus ejércitos? Como ha dicho el pastor Enrique. ¿Quién lo derrotó? No lo derrotó Barak, no lo derrotaron esos 10,000 hombres. Lo derrotó Dios con su poder, con su fortaleza. Dios fue el que los derrotó. Dios había dado la victoria. Por eso la nota, ¿verdad?, lo que resaltaba el pastor Enrique, la victoria solo podía adjudicarse ¿a quién? A Dios nada más. No a Barak, no a Débora, no a los hombres que le acompañaban, sino Dios había dado la victoria al pueblo, a su pueblo. Pregunta número 6. Y dice la pregunta, completamente derrotado, ¿dónde buscó refugio y alivio Sísara? ¿Quién era Jael?
Bueno, cuando ya él vio su condición, su lamentable condición, al principio decíamos y comentábamos que él estaba seguro que iba a triunfar, seguro que iba a prevalecer contra los israelitas, que iban a ser subyugados, iban a ser derrotados. Pero cuando ya él se ve completamente derrotado, ¿dónde buscó refugio y alivio? Sísara. Dice Jueces 4:11. Y Heber ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber ceneo. ¿A dónde fue a buscar ayuda? Bueno, fue a las tiendas, ¿verdad? De este Heber, el ceneo. Era, según la nota, dice que Heber era uno de los descendientes de Jetro, suegro de Moisés, ¿verdad? Jetro era el suegro de Moisés, pues Heber era descendiente de este personaje, Jetro de este suegro de Moisés. Y ahí fue a buscar ayuda, Sísara. Cuando él se vio derrotado, él se vio ya destruido por los israelitas, él va a este lugar, busca refugio, busca ayuda. ¿Por qué? Porque él sabía que había una buena relación entre este hombre y el rey. Y él por eso va a buscar ayuda. ¿Quién era Jael? Porque como dice acá el texto, va y se encuentra con Jael. ¿Quién era Jael? Jael era la esposa de Heber, descendiente de Jetro. Así es que aquí tenemos nosotros la respuesta. ¿Dónde buscó refugio y alivio Sísara? Fue a buscar ayuda a las tiendas de este hombre, Heber el ceneo. Y no estaba él, estaba solo la esposa, y por eso es que a la esposa le pidió ayuda y le pidió alivio para que se le refugiara y se le recibiera en ese lugar y así poder escapar de la muerte, ¿verdad? Y de la destrucción que estaba por sobrellegarle a él. Un comentario, Pastor Enrique. Sí, vemos de que en este lugar es lo que le quedaba más cerca, porque él iba huyendo. Y sí, pues iba huyendo, corriendo del pueblo de Israel. Y en la cita bíblica dice que Heber habitaba, ¿verdad? Se había apartado de los ceneos y estaba cerca, ¿verdad? De Cedes. Estaba en el valle de Saanaim. Ese lugar, pues, según la lectura, estaba cerca de Cedes, donde había sido la batalla. Ellos estaban del monte Tabor, descendieron a Cedes a pelear. Así que él en su desesperación, ¿verdad? Corrió a un lugar cercano donde tenían también una comunicación con Jabín. Porque en este lugar, Heber tenía esa comunicación con el rey. Por eso él pensó, ¿verdad? Que ahí iba a estar seguro. Y corrió para esas tiendas, ¿verdad? Llegó a la tienda, ¿verdad? De Heber. Así que pensando encontrar, ¿verdad? Un alivio y un refugio, pues. Pero conocemos nosotros la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que le sucedió a este hombre? Vemos de que dice, ¿verdad? En la nota, ¿verdad? Que Jael, esposa de Heber, ¿verdad? Le ofreció una bebida refrescante y oportunidad para reposar. Pronto, ¿verdad? El cansado general se había dormido. Amén. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Cómo es que este hombre, pues, al verse derrotado y destruido, empieza a huir, empieza a querer escapar de lo que ya le estaba esperando, era la destrucción, ¿verdad? Era ya su triste final por haber también subyugado al pueblo, por haber también menospreciado así al pueblo de Dios y haber creído que iba a derrotar al pueblo que Dios guiaba y al pueblo que Dios acompañaba. En conclusión a esta respuesta, ¿dónde buscó refugio y alivio a Sísara? Bueno, en las tiendas de Heber el ceneo. ¿Quién era Jael? Era la esposa de Heber. Pasamos a la última pregunta, pregunta número 7, bajo el subtítulo Sísara perdió la batalla, y no solo perdió la batalla, sino que también perdió la vida. Y dice la pregunta 7, Pastor Enrique, ¿cuál fue el fin innoble de este guerrero que luchó contra Dios y su pueblo? Vemos que según la lectura de Jueces 4:21 dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Así que perdió la batalla. Y ahora él estaba huyendo, ¿verdad? Buscando refugio porque le había dicho a Jael, si alguien viene preguntando si hay alguien aquí, di que no, ¿verdad? Aquí no hay nadie. Pero ella cuando conoció, ¿verdad? ¿Quién era?
y que los israelitas iban detrás de él, pues ella misma, ¿verdad?, lo mató. Con una estaca, dice, en las sienes. Así que la estaca le atravesó, ¿verdad?, la cabeza, porque la estaca también, ¿verdad?, quedó, dice, clavada hasta la tierra. Y así él cansado, ¿verdad? Claro, fue una muerte, ¿verdad?, inmediata. Así que perdió la batalla y también perdió la vida por luchar contra Dios y también luchar contra el pueblo de Dios. Amén. Entonces vemos cuál fue el final, ¿verdad?, de este hombre que, bueno, luchó contra el pueblo de Dios y no solo contra el pueblo, sino que también luchó contra Dios, porque era Dios el que le había dado la victoria al pueblo, a su pueblo, y era Dios el que había luchado contra este hombre César. Pero vemos cómo fue su final, ¿verdad? Fue clavado en una estaca, con una estaca en las sienes, es decir, fue traspasado, ¿verdad? Con esta estaca, como ya decía el pastor Enrique, cuando ya la mujer, la esposa de Eber, conoció quién era y qué es lo que estaba aconteciendo, pues ella misma se encargó, ¿verdad?, de quitarle la vida. Así es que, hermanos, esta es la lección de este sábado, para este sábado. Espero que podamos todos aprender algo de esta lección, que podamos captar el mensaje que Dios nos da a nosotros y que podamos siempre estar dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Hemos visto cómo Dios ha utilizado a sus siervos, tanto a hombres como mujeres, para poder así liberar al pueblo de opresión, de apostasía, de idolatría y de la desobediencia. Dios también lo quiere hacer con nosotros y hay que ponernos a la disposición. Dios quizás pueda usarlo a usted o quiera usarlo a usted como instrumento para poder ayudar a su pueblo. No nos rehusemos a hacer esa obra y cuando seamos llamados e invitados por Dios a hacer una obra de reprensión, de exhortación, de amonestación, hay que hacerla de toda voluntad, como lo hicieron estos personajes. Que el Señor pueda bendecir su palabra, pueda bendecir esta lección, es nuestro deseo. Amén. Vamos a hacer una oración para que esta lección sea de bendición en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje que nos das a través de esta lección de escuela sabática. Que esta historia, Señor, nos sirva para aprender a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Sabemos también que no podemos solos. Por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para seguir adelante, permanecer fieles y un día, Señor, poderte ver para una vida eterna. Bendice este programa de esta página de SMI Reforma El Salvador. Este estudio, Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que sintonizan este programa. Dejamos todo en tus manos, Señor, y pedimos el perdón de nuestros pecados en Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos llegado al final de este estudio, de esta lección, la lección número 6, que corresponde para este sábado, 8 de febrero. Que el Señor les pueda bendecir, el Señor pueda acompañarles y desde ya les deseamos un feliz santo sábado. Que la gracia y la misericordia del Señor les acompañe. Agradecemos al pastor Enrique también por habernos acompañado en esta lección. Bueno, para mí es un privilegio, hermano Giovanni, poder colaborar en el estudio de esta lección, esperando que sea de mucha bendición, ¿verdad?, para todos nuestros hermanos y amigos. Amén. Agradecemos a todos nuestros hermanos, a todos los amigos que también nos han acompañado en la lección. Que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe.